perspectiva crítica de hechos y de acontecimientos. Vamos a empezar repasando los últimos acontecimientos. El día de ayer en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro festejó lo que calificó como una victoria contundente para el gran polo patriótico Simón Bolívar tras los resultados de las elecciones municipales. Además, en medio de un acto que celebraba el aniversario, la conmemoración del natalicio del expresidente Hugo Chávez. Vamos a revisar parte de las declaraciones de Nicolás Maduro, quien también hacía referencia a los triunfos obtenidos por la oposición. Recordemos que la oposición ganó 50 alcaldías en este proceso, incluidos municipios claves, bastiones claves de la oposición. Vamos a verlo. Caracas ganaron y mantuvieron su casa. Chacao, Baruta y El Hatillo, las Tres Marías. Muy bien, felicitaciones. A los votantes que nunca nos han querido y a los alcaldes. Y le he enviado un mensaje a los 50 alcaldes de la oposición porque yo les estiro mis manos de obrero, de hombre de a pie, de hombre de los barrios, para que como presidente de la República trabajemos juntos, los alcaldes, las alcaldesas. Entre tanto, desde la oposición, María Corina Machado aseguró que estos momentos dejaron claro que el gobierno quedó solo. Decía, los dejamos humillantemente solos en ese proceso electoral del domingo, y llamaba también a sus seguidores a movilizarse en forma clandestina. Aseguraba que había sido una derrota para quienes participaron en lo que denominaban como un fraude electoral. Entre tanto, y sobre el tema de la abstención, también hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el doctor en filosofía, Miguel Pérez Pirela, en el programa de Primera Página, aseguraba que la participación de 44% es importante para una elección municipal. Vamos a escuchar parte de lo que decía. Que subió la participación de un 4% en relación a las elecciones regionales. Luciana, estamos hablando de 44% de participación en unas elecciones municipales. Mira, eso se lo sueña el Reino Unido, eso se lo sueña Alemania, España, Inglaterra, Estados Unidos. En unas elecciones municipales, en un país que se dice, entre comillas, presidencialista, un 44% de participación es enorme. Insisto, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Ahora, esto tiene razones, esto tiene, como dice Aristóteles, causalidades que podemos esgrimir, pero un abreboca. Si tú vas unido frente a una oposición, mejor a oposiciones que al menos, y esto es estrictamente lo que yo dije en las elecciones regionales y legislativas aquí en Globovisión, si tú vas dividido frente a una oposición por un tolete de extrema derecha, María Corina Machado, Julio Borges, Juan Guaidó, Leopoldo López, que mandan a no votar, es decir, que popularmente le están echando la burra para el monte a los que van a votar, y después los que van a votar van también divididos para prueba del Hatillo. Si el Hatillo, las divisiones, las fricciones entre la oposición eran más fuertes que entre la oposición y el chavismo. ¿Cómo no vas a perder elecciones? Bueno, hablaba sobre esa participación en el proceso electoral y decía que era envidiable para otros países dadas las características de una elección municipal y que la abstención del 44% no era representativa. Sin embargo, recordemos que este 44% es la participación de electores activos. ¿Y qué significa o de qué hablamos cuando el CNE o el Consejo Nacional Electoral menciona la participación de electores activos? Bueno, el diputado Aníbal Sánchez, también experto en temas electorales, hablaba al respecto y vamos a repasarlo para que ustedes tengan en revisión de qué se trata esta cifra o este indicador de electores activos. Este nuevo criterio que surgió, un nuevo criterio que no está en la ley, que es lo que se llaman los electores activos. Los electores activos son todos aquellos electores, porque recordemos, como dijo en el audio que vimos antes de arrancar el programa, si es verdad que el registro electoral tiene 21.500.000 electores prácticamente dentro del registro electoral, pero los activos son mucho menos. Se considera un elector activo todo aquel elector que ha participado en al menos uno de los últimos 3 procesos electorales, y sabemos que estos son muchos menos. ¿Y las cifras de electores activos? Estaría alrededor de los 13 millones
256.000 electores para este proceso. Cuando hablamos de electores activos van cambiando de acuerdo a los procesos, porque recordemos también que como se toma como parámetro los 3 últimos procesos electorales, estaríamos tomando la presidencial todavía del 2024, pero imaginemos que para un próximo proceso que no es el de alcalde, estos electores activos bajarían muchísimo si mantienen este criterio, porque sería considerado activo nada más los que votarían para Asamblea Nacional, gobernadores y ahora para alcaldes, que sabemos que el porcentaje es mucho menos. El nivel de participación, un poco para hablar de este tema, en el proceso último pasado, yo calculo que tuvo alrededor de los 21%, si consideramos los 21 millones de electores. Ellos hablaban y dieron unos informes del 42%, porque precisamente hicieron un informe de participación a partir de los electores activos. Bueno, tenían ahí ustedes un resumen por parte del diputado Aníbal Sánchez de lo que significa electores activos, es decir, aquellos que han participado en los últimos 3 procesos electorales, y no estamos hablando del universo total de los inscritos en el registro electoral, tomando en cuenta además que el proceso del cronograma electoral para la elección municipal fue también en un tiempo muy corto. Hay muchas consideraciones y siguen los análisis, las visiones, las lecturas de este proceso electoral del 27 de julio. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los retos que tiene tanto el chavismo como la oposición en nuestro país? Vamos ahora a revisar otra de las opiniones, y se trata del politólogo Pablo Andrés Quintero, pues quien también daba sus impresiones. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué sigue para la oposición venezolana ahora después de estas elecciones? Y vamos a escucharlo. La repartición de alcaldías, 285 para el oficialismo, 50 para la oposición, evidentemente pone en desventaja a la oposición, entendiendo que no tiene ni la mayoría, y se redujo la capacidad, diríamos, de incidencia sobre el espacio geográfico nacional, porque ya no hay elecciones a gobernadores ni tampoco hay alcaldías, lo que obliga a que por lo menos existan 3 condiciones para hacer política de ahora en adelante. Lo primero es reconocer al gobierno nacional. Debe haber un reconocimiento tácito o diríamos de palabra incluso a las autoridades nacionales, al gobierno de Nicolás Maduro, a las autoridades electas además. Lo segundo es entender que esto es una nueva dinámica con una realidad económica distinta, un país que está atravesando un proceso de recuperación sostenida desde el punto de vista económico, un país sancionado económicamente, y esto obliga a que los políticos estén en contacto directo con la población, entendiendo cuáles son sus principales problemas. Tanto Chacao, Baruta y El Hatillo tienen una gestión que mostrar, y eso es algo bien valorado por los vecinos. No podemos recordar, debemos recordar que tanto un concejal como un alcalde son las autoridades, los funcionarios públicos con mayor cercanía hacia la población. ¿Okay? Y lo otro es que el discurso abstencionista no permeó en estos municipios, a pesar de que son opositores. Y ahora el reto es, de alguna manera, estar en contacto directo con ellos y hacer política con las bases. Y obviamente agradecerle a estas personas que participaron, pero como lo dije al principio, la política no se acaba con una elección. Esos proyectos juveniles por parte del gobierno nacional me parece que son positivos y deben emularse desde la oposición. ¿A qué me refiero con esto? Todos los partidos políticos de oposición al día de hoy sufren un desgaste. ¿Por qué? Porque son las mismas caras, los mismos políticos tradicionales que en cierto modo, si aspiran a sobrevivir en los próximos años, tienen que hacer una política de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir una política de puertas abiertas? Incorporar a la juventud, incorporar a personas de la sociedad multicolor, multiopinión, personas que no necesariamente son líderes políticos de bases, pero que tienen mucho que aportar a la política. El camino no va a ser, diríamos, sencillo para la oposición, entendiendo que son minoría en gobernadores y en alcaldías, pero hay una gran oportunidad de renovación política profunda, sincera, con la gente. Bueno, nos quedamos con la frase que decía el politólogo Pablo Andrés Quintero, que la política obviamente no se acaba con una elección, pues ahora toca gobernar. Los alcaldes electos, los concejales tienen un camino por delante, y también el trabajo político que tienen con las bases. Todos los ganadores, tanto de oposición como de gobierno, tienen un trabajo importante por delante, y sobre todo para rescatar la confianza también de la población a que participe en procesos electorales. Y comentaba también el tema que se presentó en El Hatillo de la participación, por ejemplo, incluso pese a la división que se presentó
con los distintos candidatos de la oposición. Como decía también antes el doctor en filosofía política Miguel Pérez Pirel, había más división incluso entre los candidatos de la oposición que con el mismo candidato del gobierno, esto según sus palabras, y lo veíamos también, 3 candidatos de oposición para el municipio de Latillo, y aún así, en estas circunstancias, pues digamos que podían ser adversas, como lo son quizá la apatía o el llamado de algún sector a no votar, y por otro lado de la división, a pesar de todo este escenario, pues el candidato de oposición del partido del gobierno actual, que es regente en el municipio de Latillo, pues resultó vencedor en estos comicios. Seguiremos hablando de las lecturas de este proceso electoral, de qué está por venir. Al regreso de la pausa, pues nos va a